Bueno, hoy vamos a hablar, a ver si los que hayáis tenido este coche, qué impresiones tenéis del mismo. Las podéis ir contando aquí en los comentarios, aquí abajo. Y vamos a hablar del Ford Fiesta Turbo, del RS Turbo de 1990. O sea, para algunos todo un mini dragster, para otros un anti-GTI inacabado. Ahora explicaremos un poquito el porqué. Aquí tenemos esto, era un 1600, concretamente 1597 centímetros cúbicos, con turbo, ¿vale? Y bueno, lo que llamaba la atención de este Ford Fiesta RS Turbo, aparte de la alta potencia que tenía, que comparado con el resto de sus competidores estaba al top. O sea, los competidores deberían de ser el Renault 5 GT Turbo y el Fiat Uno Turbo, y este estaba por encima claramente de potencia. Pero lo que tenía de peculiar este vehículo era la progresividad de su motor. Y aquí estamos viendo estas cifras, estos 133 caballos a 5.500 revoluciones, un par máximo de 18,4 a 2.400, el motor empezaba a ser operativo como aquel que dice a 2.000 vueltas, o sea, realmente en toda la gama revoluciones tiraba muy bien. Una velocidad máxima de hasta 210 km por hora, incluso un poquito más puede ser a veces. Y el peso, pues 900 kilitos para este vehículo, o sea, todo el cóctel para ser una auténtica bomba, ¿no? Y entonces la progresividad era algo que no estábamos muy acostumbrados en los motores turbo de aquella época, de otros modelos. Y lo hacía un vehículo muy llevadero, muy divertido, un motor que era una auténtica bomba. Y que luego un banco pues realmente pues lo de siempre, pues pasaba de la potencia anunciada, se iba como a 140 caballos o más tranquilamente, y el par motor también se acercaba a los 20 kilogramos por metro, o sea, unas cifras que para el peso del coche, la verdad es que lo cogías y andaba muchísimo este coche. Aquí tenemos las cifras en este 0 a 100, los 8,2 segundos, los 400 metros se los bajaba en 15,6 y 1000 metros en 29 segundos, que estaba súper bien, la verdad. Y lo que os comentaba, con estas cifras tan buenas, la verdad es que el diablillo este superaba por potencia y velocidad a sus rivales más directos, que eran este 5 GT Turbo y el Fiat Uno Turbo, que tenían muy buenas prestaciones también en aquella época y solían dar más caballos de lo que se anunciaba en la ficha técnica. Bueno, recordemos que el precio en su época era de 1.920.000 pesetas sin extras, ¿vale? Eso es casi 2 millones de pesetas. Y bueno, aquí veis un poquito las cifras. Vale, el comienzo de su empuje viene de un turbo, aquí nos marca, de un turbo compresor Garrett T2. O sea, no le pudieron montar el T3 del Score, que tenía una potencia similar, porque no cabía en el vano motor. O sea, no había más espacio, era un coche reducido. Luego haremos la foto del motor también. Y entonces la entrega de potencia, pues eso, ya se producía antes de esas 2500 revoluciones de una forma que era suave, sin brusquedades, pero lleno de potencia. O sea, parecía un buen 2 litros realmente, y enseguida te alcanzaba las cifras de potencia y par máximo. Tenías que estar atento al cambio para cambiar bien con el vehículo. Una curva de potencia y de par muy aprovechable. Aquí vamos a ver ahora la monta de neumáticos, que era escasa, pero bueno, nos haría pensar que quizá al Score le hubiera servido también para tener un motor más progresivo, si lo hubieran montado ese Garrett T2. Pero claro, el T3 daba más opciones para subirle la potencia. Recordemos que había gente que lo había puesto, lo que yo conozco, hasta 190 caballos. Y ya el Score ya se volvía bastante cabra loca con esas potencias. 150, 160. Recordemos que llevaba tambores también detrás, ¿no? Y se podían subir de potencia de una manera más o menos sencilla.
Bueno, el Fiesta, que es en el que estamos ahora, pues con ST2, pues le confería un motor excelente, potente y muy progresivo, ¿vale? Que se correspondía muy bien con esta llamativa imagen exterior que tenía el vehículo. Aquí vamos a ver el motor también parecido al del Escort, que no era bueno, este contaba con inyección electrónica, el Escort tenía inyección mecánica. Y lo que decíamos del exterior, con estas llantas que montaba el vehículo de aluminio exclusivas, que eran muy chulas para mi gusto, y una agresividad que le proporcionaba la parrilla de los 4 faros inferiores. De estética, a mí las llantas me gustaban muchísimo. La estética así del coche me gustaba mucho, y el funcionamiento, conociéndolo, pues también. Luego al final del vídeo os meteré las comparativas en prestaciones con los rivales y veréis cositas muy interesantes también. Bueno, el caso es que el aumento de prestaciones hacía delicada la conducción del vehículo. Aquí vamos a ver también pues las versiones deportivas del Fiesta, empezando por el SXR2 MK1, vale, 84 caballos, luego en el MK2 ya pasamos a esos 96, vale. En el XR2 MK3, que es la carrocería del turbo también, sacaron, bueno, lo que era la versión quizá más equilibrada del modelo, con esos 110 caballos. Y los pesos no subieron mucho tampoco. El RS Turbo que comentamos, y luego sacaron una versión de 16 válvulas más tranquila de prestaciones y de reacciones. Para mí lo que tenían que haber hecho era mejorar el chasis, pero bueno, supongo que la base era la que era, ya era meterse en mucho fregado. Y Ford no lo hizo y sacó una versión posterior de 16 válvulas que andaba casi, hombre, no voy a decir la mitad, pero andaba bastante menos que la bomba que era. Este turbo, la verdad que era súper divertido. Algunos achacaban a esta versión pues tener un motor que resultaba demasiado para su chasis, ¿no? Otros, entre los que me cuento, apreciaban justo eso, que era el encanto principal del endiablado Fiesta Turbo, y sobre todo las aseguradoras de la época pues no tenían muy buena opinión del coche por la elevada siniestralidad que tenía, la verdad. Y el comportamiento suyo pues seguramente venía de un eje delantero que seguramente está anticuado. Aquí vemos algunas cifras del vehículo, esta autonomía de 500 kilómetros para 42 litros que le cabían al depósito, y el maletero, que era chiquitín, era un coche pequeñito, ¿vale? En la línea del 1 y del 5, de solo 250 litros, o sea, para viajar, bueno, si vas 2 personas y tal, pues bien. Pero era un coche chiquitillo y bueno, y este solamente salió en 3 puertas, por lo que recuerdo. O sea, que teniendo en cuenta esas limitaciones. Entonces el eje delantero, lo que decíamos, anticuado, tenían dificultad para pasar la potencia y el par, patinando sin control muchas veces las ruedas delanteras de solo 14 pulgadas durante altas aceleraciones, complicando las cosas aún más para el atrevido conductor cuando aparecían los baches en la carretera. Tenía un comportamiento delicado, pero la verdad es que la diversión estaba muy asegurada a sus mandos, te lo pasabas muy bien, ¿eh? Era una conducción algo alocada, esta del Fiesta RS, y aunque no tenía las brusquedades típicas de los turbo, pues empujaba mucho y muy continuamente, y enseguida alcanzaba velocidades altas de forma rápida. Y entonces, claro, los frenos no eran capaces de asimilar del todo bien todo ese incremento de velocidad. Y recordemos que montaba tambores traseros igual que el RS,
nada, algo sin explicación para las prestaciones que daba el modelo. Y aquí lo estamos viendo un poquito con la competencia, ¿vale? Pues esto, los Peugeot 205 GTI, el 5 GT Turbo, el Clio 16 válvulas, que fue posterior, ya cuando entró la moda de las 16 válvulas, japoneses con el Mitsubishi Colt, el Volkswagen Polo, el G4, propio Fiesta 16 válvulas y el Fiat Uno Turbo. Entonces contaros que una vez en marcha con él a ritmos fuertes, pues la falta de chasis claramente hace que el paso por curva sea algo a lo que estar bastante atentos si se va rápido con el Fiesta Turbo. Pero había que reconocer que cuando le pillabas el tranquillo, te lo pasabas en grande, con deslizadas a tu elección, de delante o de atrás, saliendo de las curvas más cerradas, echando humo de las ruedas delanteras si así lo querías. Y eso era una gratificación en la conducción que era brutal. En pleno apoyo podíamos decidir si queríamos sobrevirar o subvirar, que eso lo podíamos controlar a base de volante de acelerador. Y si además tocábamos un poquito el freno, pues la tendencia, al igual que con 205, era al derrape, pero con un comportamiento más nervioso, menos predecible del Peugeot 205, que lo vemos aquí comparado con el Fiesta. Prestaciones superiores el Fiesta Turbo. Y bueno, en estas situaciones donde de verdad veíamos la verdadera entrega de potencia del turbo de Ford, ayudado con un cambio de relaciones cortas muy acertadas para este tipo de conducción, que te propiciaba el tener unas aceleraciones y recuperaciones muy espectaculares en cualquier marcha. Lo que pasa es que entre tanto jueguecito deportivo que tú lo estabas pasando muy bien, que te creías que era el rey de la fiesta, nunca mejor dicho, el mejor piloto, vamos, no te dabas cuenta y te alcanzaba y te pasaba por encima un 205 GTI, por ejemplo, mientras tú ibas echando humo por las curvas y, como aquel que dice, este 205 sin descomponerse. Entre derrapadas y derrapadas tuyas, sin poder pasar al suelo todos los caballos y el par que tenías de forma eficaz, por culpa de estas llantas de 14, pues la siempre superior motricidad de los 205, 309 y Golf de la época. Pues nada, estos lo tenían fácil para pasarte realmente. Y entre un GSI y un Fiesta, pues problemas parecidos. Lo que pasa es que al final el Cadet, por su mayor batalla, progresividad del motor, pues acababa siendo más dócil, porque el RS Turbo tenía mucho temperamento. Y esta era la lata del modelo, sudabas, sonreías, disfrutabas con él, pero no era todo lo eficaz que debería, sobre todo para acompañar al estupendo motor que montaba. Aquí estamos viendo las cifras comparadas con el 205 también, y claramente aquí veis el pepino este del Ford Fiesta, lo que llegaba a andar, y eso que el 205 tenía muy buen motor también, O sea que, salvo en línea recta, en cuanto la cosa se complicaba mínimamente, cuando venían estos 205, Fiat Uno Turbo, Super 5, GT Turbo, el Golf... Hombre, el Golf tenía que ser el 16 válvulas para que andara de una forma parecida. Bueno, que no le llegaba a las cifras estas, Ya te digo yo que el Fiesta andaba bastante más que el Golf, que el 8 válvulas de calle y que el 16 también. Incluso el GSI, bueno, el GSI, el 16 válvulas le plantaba cara ahí tranquilamente en cifras. Y en velocidad punta se escapaba. O su mismo hermano de marca, el Score, el RS Turbo, que también era delicado, pero lo mismo, debido a que tenía más batalla, pues era más predecible también, y también más estable que el Fiesta. No tenía nada que ver. Siendo delicado también. Pues estas cosas pues te cortaban la diversión, entre comillas, ¿no? Pues pasaban por delante tuyo, algunos más rápido que otros, cuando el terreno se reviraba a la más mínima. Con el Fiesta siempre ibas a sufrir en las curvas o a disfrutarlas en otra dimensión, según cómo te lo tomaras, ¿no?
Otra cosa es que se te pusiera a llover encima ya, porque entonces era, era la hostia ya el tema. Mira, lo cierto es que además en las rectas tampoco es que iba del todo aplomado, ¿no? En cuanto había el típico curvón de autovía, pues yendo rápido, siempre estoy hablando de yendo rápido o muy rápido, ¿eh? Era nervioso el vehículo, ¿vale? Y tu paz mental, pues, se iba a ver comprometida. Aquí estamos viéndolo comparado con el Fiat Uno Turbo también. Recordemos que el Uno Turbo también daba cerca de los 140 caballos o incluso más en la versión de 118 caballos. Pero con todo y con eso, el Fiesta iba mejor de bastidor el Fiat Uno Turbo, sin ser un tablón. Pero el Fiesta me daba la sensación de que andaba más, incluso. Bueno, con él siempre tenías la sensación de flotabilidad en los trenes rodantes. Delante, nerviosismo en general. Pero bueno, si hacías ritmos rápidos sin más, sin buscar límites, era un muy buen rutero el coche, con excelentes prestaciones, la verdad, para el tamaño que tenía. Y nada, una estética preciosa. Algo a Aston, pero con un excelente motor. Pero bueno, para mí eso, lo que os comento, mejores prestaciones que el 5 y el Fiat Uno Turbo, pero bueno, tampoco te voy a confiar porque la gente tendría a ponerle más caballos encima a sus monturas, o sea que te podías llevar alguna sorpresilla si tú ibas de stock. Como comentaba, aquí lo veis la foto lateral y lo que comentaba antes, las llantas a mí me parecían una preciosidad y un sacrilegio el sustituirlas. Pero es justo reconocer que de dimensiones eran bastante escasas. Así que como los neumáticos para las prestaciones, ¿vale? Del vehículo. Bueno, cosa que el Fiat Uno Turbo, por ejemplo, lleva menos llanta incluso, ¿no? Pero no tenía estos problemas de motricidad. Debía ser que el eje delantero estaba mejor resuelto, con toda seguridad. Pero bueno, que para mí cambiarlas no era una opción. Quizá por las de 15 pulgadas de su hermano el Escort, que también me gustaban mucho. Aquí estamos viendo las cifras contra... Recordemos que era un coche que corría mucho también. Pero es que lo barre, ¿eh? Es que literalmente de stock los dos. Aquí lo veis en todo, velocidad, todas las mediciones. Y luego ya cuando... Incluso con las pérdidas de motricidad que tenía el Fiesta... Está siempre por delante, ¿eh? Y ya no decimos nada cuando empieza a ganar velocidad. No, os aseguro que era una auténtica bomba, ¿eh? De hecho, hubo gente que subió el ancho a 195 manteniendo la llanta, intentando paliar las pérdidas de motricidad que tenía el Fiesta RS Turbo, poniéndole amortiguadores de más calidad, barras de torreta, separadores de ruedas. Para que caías en el riesgo de volverlo algo más radical si te pasabas, ¿no? Y claro, más radical significa más impredecible. Lo mejor de todo era conocer este coche. Si le conocías, si tenías manos, que no eras un novato y tal, tenías muchos números de divertirte mucho con él. Y a ver, por eficacia, para mí lo que más le lastraba, aparte de esas imprecisiones de chasis, que bueno, pero la falta de motricidad, si solamente ibas a divertirte, pues nada, salías echando humo de las curvas y el coche era súper divertido. Aquí lo vamos a ver comparado con el Renault 5 GT Turbo también, y luego veremos las cifras que también el vehículo va por delante. Más ligero el 5 GT Turbo, este lo tuvo un amigo, lo probé de stock y luego él lo subió de potencia, como unos 170 caballos el 5 GT Turbo. Me recuerdo que tenía el radiador reforzado con unas bridas y bueno, cuando lo subió de potencia el coche que le andaba muchísimo. También ya le haré un vídeo porque otro icono de los vehículos deportivos.
Bueno, muchas veces ocurría que... Claro, tú cogías, hablando de las preparaciones, cogías el modelo y te lo hacías a medida, ¿no? Como un traje, cambiando componentes para hacerlo más eficaz. Pues elegíamos una configuración de suspensiones y montada de llantas y neumáticos más agresivos también. Frenos, incluso las cotas del vehículo, las modificabas para que terminaran en una situación que, claro, que el comportamiento cambiaba bastante con respecto al de serie. Algunos modelos tenían más margen de mejora, para mí el Fiesta tenía muy poca, sin meterse en fregados muy grandes. Y era complicado, podías hacer cositas básicas para mejorarle. Dependía de la arquitectura de origen y lo evolucionado que sea el vehículo ya en su concepción. Y, bueno, había algunos que admitían más, otros que menos, pero el caso es que tú no te dabas cuenta. Pues eso, era un traje hecho a medida, como decía. Pero sí se radicalizaba mucho el comportamiento con los cambios a veces. Claro, eso cuando lo conducía a otra persona, ni se lo esperaba lo diferente que podía llegar a ser con respecto al de serie. Y cómo cambiaban sus reacciones. Normalmente el vehículo era más eficaz con esos cambios, ¿vale? Rápido, estable, frenaba mejor, pero también más exigente con el conductor. Bueno, en fin, un mundo esto del motor. Y si te lo hacías a tu gusto el vehículo, tú estabas contento con él, pues oye, ningún problema. Y aquí lo vamos a ver, lo que os comentaba, ¿no? Las cifras. Aquí al principio, pues debido a la tremenda pérdida de motricidad, que el Rico GT Turbo también las tenía, pero es que lo del Fiesta es que era bastante exagerado. Tan solo cuando... Lo que le meten el 0 a 180, Es que era una auténtica bomba el Fiesta este, tío. Luego frénalo, o mételo en la curva cuando llegabas, ¿sabes? Es que... Sobre todo si cambiabas de coche, que a lo mejor venías de uno de estos, del 5, del 1, y te subías en el... Bueno, estos eran unos cuneteros de puta madre, los Fiestas estos. Acabaron muchos por ahí en alguna curva, los pobres. En fin, una lástima, pero tenías que conocerlo muy bien el vehículo este. El propulsor... Pues era el bloque del XR2 y el que hemos visto antes en el cuadro, de esos 110 caballos. Con progresividad, como decíamos, pero sin contemplaciones. Superando los 210 por hora en algunas mediciones. Y luego los asientos delanteros recaro que tenía. Ahora vamos a hablar un poquito del interior del vehículo. Que literalmente te abrazaban, contando además con regulación de la banqueta con el longitud, que estaba bien, para ponértelo más a tu gusto el asiento. Mira, aquí lo vamos a ver comparado con el 16 válvulas. Y además de que incrementó su peso, menor par a más altas revoluciones. O sea, se volvió un motor más soso de estos típicos que tenías que estirar por encima de las 4.500 para que empezaran a andar un poquito decente. Manteniendo más o menos la estética, las llantas, pues bueno, me gustan menos. El coche en sí me gustaba menos, andaba claramente menos, la verdad. Pero bueno, se paliaron, pues eso, algunos problemas, como los problemas de los frenos, las pérdidas de motricidad, evidentemente. Aquí casi desaparecieron, en el chasis pues no se pudo hacer mucho. Pero como corría menos el coche, pues bueno, pues tampoco había tantos problemas, ¿no? Pues nada, en cuanto al salpicadero del Fiesta Turbo, nada, bien acabado, buen ajuste, igual que el resto del vehículo, el resto del habitáculo. Pero lo mismo que ocurría con el Escort Turbo, pues la instrumentación contaba con lo justito. Los asientos recaro, la palanca diferente, el volante también un poquito diferente. Pero no hubiera venido mal que hemos tenido la información de la temperatura del aceite, presión del turbo, pues cosa que no tenía el vehículo, ¿no? Entonces, pues nada, siguiendo un poquito la línea, por fuera muy chulo, muy agresivo, pero cuando te metías dentro decías, uff,
Me faltan cosas, sobre todo si te habías subido en un 1 turbo, ¿no? Que recordemos que el cuadro era una pasada en cuanto a información y relojes. Parecía que estabas en un coche de rallies. Bueno, y aquí vamos a ver pues lo que os comentaba, ¿no? Las cifras comparadas con respecto al Fiesta, al 16 válvulas. Fiesta Turbo, RS a la derecha, como hasta ahora, y el 16 válvulas a la izquierda. Y vamos, le mete un mundo, no, lo siguiente en cuanto a prestaciones. Empezando por la velocidad máxima y los 400 metros, el kilómetro. Aquí me sorprende que haga un 30,2. El 16 válvulas y estos 400 metros tan cercanos, pero bueno. No lo sé, no lo tengo tan claro, más que nada porque luego del 0 al 180, pues fijaros la diferencia que hay, ¿no? Entre uno y otro. Bueno, de hecho en todas las mediciones, en el 0 a 100, 8,7 en uno. Yo he visto por aquí alguno que se acercaba a los 8 de Fiesta Turbo en la aceleración. En pruebas y tal, yo no lo medí nunca, solo me dediqué a disfrutar el vehículo cuando pasaba por mis manos, que lo tenía un amigo que vivía en un barrio de Barcelona, de color blanco. Y nada, esto es como opción de freno. Os tenía la opción de montar el sistema aquel mecánico que sacó Ford también en los Score y Orion, que también podía montar el Score Turbo, el ALB, que no era muy eficaz, pero bueno, que estaba disponible para este deportivo y te lo vendían como que era más seguro, sobre todo en mojado, pero lo cierto es que te alargaba la distancia de frenado en seco, ¿no? En fin, si alguien ha tenido la oportunidad de conducirlo, lo ha tenido, lo ha probado, pues nada, dejarlo ahí en los comentarios, porque la verdad es que el coche alucinante. Muchas gracias por llegar hasta aquí, los que habéis llegado, los que no también lo entiendo, que son 27 minutos de vídeo. Y nada, un saludo para todos y muchísimas gracias.